Hola Blas, ¿cómo estás? Oye, mucho gusto tenerte hoy en el podcast de Charla que Transforman Empresas. Conozco a Blas ya hace mucho tiempo. Desde que llegué yo a España estamos en contacto. Tiene una empresa y un producto impresionante que a mí me gustó desde que lo usé como cliente y ahora estamos colaborando, ¿no? Entonces, mi intención hoy, Blas, es que platiquemos y como siempre, hacer tres preguntas. La primera pregunta sería enfocado a emprender, ¿no? Como sabes, este canal está fundado por mí, por un emprendedor con inteligencia artificial, y quisiera que te presentes, ¿no? Y qué has fundado, qué es tu producto y que nos platiques un poquito de alguna lección aprendida de emprendimiento. Muy bien, pues nada, muchas gracias, José, y gracias también por el espacio y la oportunidad, ¿no? de poder contar aquí brevemente un poco esta experiencia que al final recomiendo a todo el mundo. Tengo que empezar por ahí. Yo a día de hoy ya tengo un bagaje profesional amplio. No soy un emprendedor, bueno, recién salido de universidad, que también oye perfecto, sino que aporto pues una experiencia que he querido de alguna manera volcar en el producto, ¿no? Entonces, a nivel de recomendación, que cualquiera que tenga una idea, que busque la forma de ponerla en el mercado, porque creo que es 100% satisfactorio y creo que hay que probar, ¿no? Para verificar que esa idea tiene sentido, ¿no? Entonces, Blas, estamos platicando un poquito. Tú y yo ya no somos, como lo has dicho, no somos los nuevos emprendiendo. Hemos trabajado veintitantos años en empresas. Tú y yo fue como nos conectamos porque teníamos muy buena experiencia en comercial. Y lo que me gustó de tu producto es que aprendiste algo durante tu carrera y lo quisiste mejorar con la inteligencia artificial. Platícame qué es tu producto y qué hace. Muy bien, sí, bueno, pues al final lo que hemos hecho, lo que he querido conseguir o llevar al mercado con Synapse es, yo siempre digo que es un hub de conexiones, ¿no? Un hub de conexiones API donde he querido traerme las principales herramientas que hay hoy en día en el mercado para llevar a cabo todo lo que es la parte de prospección comercial, de prospección B2B y en una única plataforma tener acceso a todas ellas. ¿Vale? Entonces, bueno, desde lo que es la conexión principal y nuestra fuente de datos que es LinkedIn, pasando por agregadores de datos como Apollo, Lusa o proveedores de correo electrónico, perdón, como Gmail, Google, ¿no? O Microsoft, facilitamos y simplificamos todo lo que es el proceso de prospección comercial. Eso es un poco lo que hacemos en Synapse. Y al final, al tener todo en una única plataforma, conseguimos más que una herramienta, generar un sistema de prospección. Yo te lo he dicho muchas veces, si yo hubiera tenido tu herramienta cuando yo estaba liderando equipos de venta, otra historia hubiera sido. Es muy interesante. Y platícame algo, ¿qué le dirías tú a Blas hace un año con lo que ya sabes hoy? ¿Qué le platicas a un Blas? ¿Qué comentario o consejo le darías a Blas? Bueno, el Blas de hace un año tenía muchísimas dudas si realmente, y más, ¿no? Con cierto expertise ya, ¿no? Y cierta edad en el que obviamente dar un paso de este tipo conlleva un riesgo añadido, ¿no? Porque ya tienes ciertas responsabilidades de las que no, 100%. bueno, las que en otros momentos puedes prescindir o no pensar tanto en ellas, ¿no? Y más, insisto, yo, pues, bueno, he tenido siempre una trayectoria profesional menos, diría que estable. Y en ese momento, pues era, oye, seguir con mi trayectoria, ¿no? Cogiendo proyectos para otras empresas, otras scale-ups, startups, ¿no? Y seguir haciendo, oye, o llevar a cabo mi idea, ¿no? Y ponerla en el mercado y ver hasta dónde me llevaba, ¿no? Entonces, lo que le diría a Blas, sin duda, de hace un año es, olvídate de todas las dudas, duerme tranquilo y arranca el proyecto cuanto antes, ¿no? Lánzate y vea por ello. Yo creo que es totalmente recomendable y que si tienes una buena idea, lo primero que tienes que hacer es validarla y cuando tengas los primeros indicios de que está validada en el mercado, lanzarse, sin duda. Por eso mismo platiqué contigo en diciembre, cuando yo quería hacer lo mismo y pasó lo mismo. Los miedos son difíciles de vencer, pero mira, eres un buen ejemplo y por eso estamos colaborando de mucho tiempo. Ahora, platiquemos de inteligencia artificial. Hay demasiado ruido. Todo el mundo está vendiendo su producto, todo el mundo está vendiendo el cloud, el Gemini, todo el mundo está hablando de eficiencias. Tú y yo estamos hablando de inteligencia artificial aplicada a resolver algún proceso de negocio o para algo específico con alguna vertical. ¿Cómo has visto tú la evolución
vamos a hablar nada más del último año. ¿Cómo estás viendo la inteligencia artificial y cómo está ayudando a los dueños de las empresas? Bueno, el tema de la inteligencia artificial es complejo porque no todo es positivo. Muchas veces la inteligencia artificial, si no se usa como se debe de usar, ¿no? O en el contexto correcto, lo que puede amplificar no es la productividad, sino el caos, ¿no? Yo tengo claro, ¿no? Y muchas veces la inteligencia artificial ayuda si está bien controlada y se aplica donde se tiene que aplicar. Si no, insisto que no amplifica la productividad, sino que lo que amplifica es el caos de los equipos, porque no, al final no tienen un sistema, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que tener claro en las empresas son los procesos. Y una vez tienes claro los procesos, es en qué procesos hay o es necesario meter inteligencia artificial, ¿no? Si me lo llevo a mi contexto, ¿no? El de las ventas, es exactamente así. Yo me estoy encontrando equipos que no tienen un sistema claro de ventas y la inteligencia artificial lo que hace es hacerlo todavía más caótico. Y eso lo platicamos tú y yo con un cliente, ¿te acuerdas? Lo que nos decía el cliente, nos han dicho varias cosas. Un cliente nos ha dicho, es que no tengo ahorita mi go-to-market, mejor que me lo genere la inteligencia artificial. Y tú y yo le decimos, no, es que tú tienes que entender cuál es tu cliente potencial, a quién le quieres vender y qué le vas a vender. Y después agrega la inteligencia artificial. Y hemos encontrado también el otro caso, ¿te acuerdas del otro caso donde nos dijo, tú genérame tu producto, ayúdame a generar las reuniones y además que venda? Y tú le contestaste, no es que venda, la inteligencia artificial no vende. Si tu producto no es bueno, yo te voy a conseguir la reunión, pero tú vas a tener que vender. ¿Cómo hablas de esa dicotomía? La inteligencia artificial es una herramienta que te ayuda a llegar a tu objetivo, que en este caso tu objetivo es la venta, pero no puedes dejar en manos de la inteligencia artificial absolutamente ningún proceso, ¿no? Es decir, sí que es verdad que cuando tienes muy engrasada la máquina, ¿no? Nosotros tenemos clientes que trabajan en piloto automático, pero porque, insisto, ya tienen el agente que nosotros ofrecemos, está bien entrenado, con un playbook que entrenas y que le da contexto y después ha interactuado muchas veces en respuestas y demás. Y, bueno, pues llegas a coger, después de interactuar meses con él, llegas a tener la confianza suficiente como para que la plataforma trabaje en piloto automático contigo, ¿no? Pero si no, el agente es un asistente que te ayuda, que te propone, que te guía, ¿no? De alguna manera, pero al final tú tienes que tener muy claro, como tú bien has dicho, ¿no? Bueno, pues todo tu go-to-market, ¿no? O tus mínimos de un go-to-market, que es bien definida tu propuesta de valor, bien definido quién es tu cliente ideal, quién son tus competidores, qué valor agregas tú en base a esos competidores. Eso es lo que luego cuando te comunicas con un cliente es lo que te hace, bueno, pues generar valor en la comunicación para poder llegar a sentarte con él, ¿no? 100%. Y vamos a hablar un poquito de ventas. Tú y yo tenemos mucha trayectoria haciendo cosas con ventas, con equipos y todo. Llegó la inteligencia artificial. ¿Qué crees que va a pasar? Todo el mundo dice que la inteligencia artificial va a quitar mucho de lo que es el lead generation, lo que es el BDR, ese tipo de roles, y realmente las conversaciones en ventas va a ser el cara a cara, en donde realmente tienes que entender el negocio, la tecnología y conectar con el dolor del comprador. ¿Cómo estás viendo tú, hablando de ventas y de comercios, para un CEO que está ahorita pensando cómo me posiciono para poder generar más reuniones y o ventas? ¿Qué es lo que deberían de hacer con tu guía? Bueno, yo considero que la inteligencia artificial obviamente cada vez va optimizando mucho más los recursos y si los ponemos a la altura o en el contexto de la venta, sí que es posible que cada vez a lo mejor sean necesarias menos personas para llevar a cabo el proceso, pero considero que la venta hoy en día tiene un componente humano que la inteligencia artificial no va a dar nunca. Es decir, siempre va a haber una persona que va a tener que cerrar una venta o cerrar una negociación que considero, por lo menos a día de hoy, no lo veo en el corto plazo, una inteligencia artificial no va a poder llevar a cabo. Ahora sí, nosotros lo estamos viendo, ¿no? Nosotros empezamos con una plataforma con una inteligencia artificial básica y conforme va pasando el tiempo, vemos que la inteligencia artificial cada vez de una manera más fácil puede ir cubriendo ciertas funcionalidades que antes se hacían de manera manual. Entonces, sí que va a haber que cubrir cada vez más el proceso de ventas, pero entiendo y por lo que veo hoy, ya digo, es que es muy difícil con cómo van las cosas en tecnología, ¿no? En general, ¿no? Pero en tecnología, ¿qué va a pasar dentro de 2 años o de 1 o de 5? Pero considero que hoy por hoy el componente humano en la venta tiene
un 90% del peso para que se cierre. Y seguirá, sí, sí, creo que sí. Creo que coincidimos en varias cosas y como siempre te agradezco el tiempo y te agradezco siempre la colaboración. Tú y yo estamos muy juntos y colaboramos muy cerca. Y para las personas que están escuchando el podcast, búsquenme a mí, busquen a Blas. El Synapsell es una herramienta poderosísima para poder conseguir reuniones utilizando tecnología. Y él y yo estamos apoyándonos para que crezca Blas y que gente más entienda lo que se puede hacer en ventas especialmente. Entonces, Blas, te agradezco mucho. Fue una buena plática. Te agradezco mucho que hayas venido. Muchas gracias a ti, José Antonio. Gracias a todos. Un saludo. Venga, bye.